Continuando con el programa, vamos a platicar sobre las glándulas anexas al aparato digestivo, que van a ser el vaso, el hígado y el páncreas respectivamente. Vamos a comenzar con la anatomía del vaso. El vaso es el órgano linfoide de mayor tamaño que tenemos los seres humanos. Se va a encontrar localizado en la cavidad abdominal a nivel de lo que es el hipocondrio derecho. Va a estar rodeado de peritoneo, por lo tanto es un órgano intraperitoneal. Va a estar relacionado por arriba con el diafragma, anteriormente con las costillas 9, 10 y 11, medialmente con el estómago y con el óvulo hepático del lado izquierdo e inferiormente con el ángulo cólico. Por detrás se relaciona con la cola del páncreas y con el riñón del lado izquierdo. Va a ser un órgano sólido de forma ovalada de color marrón que va a tener dimensiones en su diámetro longitudinal aproximadamente de 13.5 centímetros por 8.5 centímetros en forma transversal y solamente 3.5 de profundidad. Se le va a reconocer entonces una cara diafragmática que va a estar en relación con el diafragma y va a estar unida a este a través del ligamento freno esplénico. Se va a relacionar también con la curvatura mayor del estómago, al cual va a dejar una impresión gástrica ya en su cara visceral, y se va a unir a través de este ligamento que es el ligamento esplenogástrico o gastroesplénico. Aquí se van a encontrar los vasos gástricos cortos que vienen de la arteria esplénica. Posteriormente se va a encontrar la relación con la glándula renal. Vamos a encontrar que el riñón va a dejar una impresión y va a estar fijo a este a través de lo que es el ligamento esplenorenal. Y en la parte inferior vamos a encontrar el área cólica que tiene relación con la flexura colónica del lado izquierdo y se va a fijar a este a través de lo que es el ligamento esplenocólico. Por lo tanto, vamos a encontrar que tenemos todo lo que es una extremidad anterior. Vamos a tener prácticamente un borde que va a ser el borde superior y un borde que va a ser el borde inferior. Si nosotros realizamos un corte de este vaso, vamos a ver que decíamos es un órgano del sistema linfático, va a tener una cápsula y posteriormente va a tener también lo que es su corteza con trabéculas que van a introducirse hacia lo que es el parénquima. Vamos a observar dos tipos de formación, que va a ser la pulpa roja, que normalmente va en relación con los vasos venosos y que va a contener principalmente eritrocitos. La función principal que va a tener el vaso con los eritrocitos es destruir aquellos eritrocitos ya viejos que prácticamente ya no tienen función, los va a fagocitar y va a liberar el hierro para que se envíe hacia la médula ósea para la nueva hematopoiesis. Y va a tener pulpa blanca. Esta pulpa blanca va a estar alrededor de los vasos arteriales y va a corresponder principalmente a linfocitos, ya que aquí es donde se van a estar produciendo principalmente los linfocitos B. Vamos a observar en esta imagen entonces el vaso, que decíamos tiene su cara diafragmática que es redondeada y una cara visceral que es excavada, y decíamos que se relaciona con el estómago, con el riñón y con el colon. Y vamos a tener amplia relación con la cola del páncreas. Vamos a observar cómo está la circulación del vaso a través de esta arteria que es la arteria esplénica, que surge directamente como rama del tronco celíaco y va a recorrer por el borde superior del cuerpo y cola del páncreas hasta ingresar al ilio del vaso. De esta misma manera también el drenaje venoso del vaso va a ser a través de la vena esplénica, que viene por debajo de la arteria esplénica, va a pasar por detrás del cuerpo del páncreas. Recordemos que recibe en su trayecto la mesentérica inferior, para después este tronquito espleno-mesentérico se une a la mesentérica superior para conformar la vena porta. Aquí tenemos nuevamente cómo se encuentra la circulación del vaso. Viene lo que es tronco celíaco, arteria esplénica y se dirige hacia lo que es el ilio por el dorso del cuerpo y la cola del páncreas. Y la vena esplénica viene de regreso desde lo que es el ilio esplénico. Se encuentra la mesentérica inferior, forma el tronco espleno-mesentérico y junto con la mesentérica superior forma la vena porta. El drenaje linfático que vamos a tener va a estar dado principalmente por lo que son los nódulos esplénicos. Estos nódulos esplénicos se van a encontrar en el ilio y de ahí van a irse hacia lo que son los nódulos pancreático-esplénicos. Estos están en el dorso de la cola y el cuerpo de lo que es el páncreas y de ahí se van a dirigir hacia los nódulos que se encuentran
tanto en lo que es el plexo celíaco como en la mesentérica superior. Son los nódulos celíacos y mesentéricos, y estos ya pasan directamente hacia lo que es la cisterna del quilo. Continuamos con la glándula hepática. La glándula hepática, bueno, es la glándula de mayor tamaño sólida que tenemos en el interior de la cavidad abdominal. Se va a encontrar predominantemente en el hipocondrio del lado izquierdo. Va a ser una glándula móvil gracias a los movimientos del diafragma y está recubierta casi en su totalidad por peritoneo. Va a tener un color rojo oscuro de consistencia sólida, es muy firme y tiene un peso aproximado de 1200 a 1500 gramos. Los movimientos que tiene el diafragma pueden hacer que la glándula hepática se eleve prácticamente hasta lo que es el cuarto espacio intercostal del lado derecho, y cuando desciende puede descender por debajo de lo que es el borde de las costillas y puede llegar a ser palpable. Normalmente en este sitio se encuentra la musculatura anterior del abdomen y es difícil de palparlo, aunque no tengamos aquí lo que ya sean composiciones óseas. El hígado se va a extender prácticamente hacia el hipocondrio del lado izquierdo a través de su lóbulo izquierdo y se va a relacionar con el estómago, principalmente por lo que es el ligamento gastroesplénico. En este corte lateral vamos a observar que el hígado se va a encontrar cerca de lo que es el diafragma, va a formar la cúpula diafragmática y vamos a tener entonces un pequeño espacio entre lo que es el diafragma y el hígado, que se le conoce como el espacio subfrénico o subdiafragmático, que en algunos casos ahí se puede llegar a acumular líquido. Por ejemplo, un absceso del hígado, si se rompe, aquí es donde se llega a acumular ese líquido. Aunque también el pulmón, cuando está muy irritado, puede llegar a ocasionar ahí un derrame pleural por algún problema intraabdominal, como puede ser un absceso hepático que va irritando, va inflamando y ocasiona un derrame pleural en ese sitio. Hacia abajo, entre lo que es el riñón y el hígado, también se va a encontrar otro espacio o receso, que es el receso hepatorrenal. Este receso se alcanza a observar muy bien en un ultrasonido, y normalmente cuando hay también algún problema, un sangrado, un absceso, aquí se puede llegar a acumular líquido, y entonces este espacio hepatorrenal se va a llenar de líquido y podemos tener el diagnóstico. Este espacio también se le conoce como el espacio de Morrison, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos en la parte posterior un área que no está revestida de peritoneo. Si ven, aquí se ven las hojas de peritoneo que va dando la vueltita, se viene sobre la cara diafragmática del hígado, y por el otro lado tenemos también aquí lo que es el peritoneo posterior de la bolsa mental, y entonces de esta manera esta área queda descubierta de peritoneo, entonces se le conoce como el área desnuda. Los sitios donde hace esas reflexiones el peritoneo y fija el hígado hacia lo que es el diafragma se le van a conocer como ligamentos coronarios. Vamos a tener un ligamento coronario que se va a encontrar del lado derecho, otro del lado izquierdo. Uno va a tener una parte anterior y hacia la parte posterior se va a fijar cerca de lo que es el riñón. La glándula hepática entonces va a ser un órgano sólido, decíamos, de color café pardo, y va a estar dividido en dos lóbulos, el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, a través de este ligamento que es el ligamento falciforme, que es más que nada continuación del peritoneo que viene revistiendo del diafragma, y aquí se va a ir plegando para después cubrir esta cara que es la cara diafragmática, también de peritoneo, formando una cápsula conocida como la cápsula hepática o cápsula de Gleason. Hacia atrás este ligamento falciforme, bueno, se va a abrir hacia la derecha y hacia la izquierda, formando los ligamentos coronarios que van a encontrarse con la parte inferior del peritoneo en las orillas y van a formar los ligamentos triangulares. De misma forma, en el lado derecho, el ligamento falciforme continúa como peritoneo que recubre esta cara diafragmática del lóbulo izquierdo y le va a rodear, le va a dar la vuelta. En la parte posterior, aquí observamos esta área queda desnuda, descubierta de lo que es el peritoneo. Entonces el peritoneo que llegó en la cara diafragmática llega por encima de lo que es el ligamento falciforme hacia lo que es la derecha y hacia la izquierda. Y el peritoneo que viene en la parte posterior, en la cara visceral, se van a encontrar y van a formar los ligamentos triangulares. Aquí tengo el ligamento triangular derecho y aquí tengo el ligamento triangular izquierdo. Si vemos la cara visceral del hígado, va a tener un borde anterior, lo reconozco porque aquí encuentro a la vesícula biliar, y tengo un borde posterior y lo reconozco porque aquí tengo a la vena cava.
Vemos cómo el peritoneo está recubriendo prácticamente toda esta cara visceral, incluyendo a la vesícula biliar, y decíamos que al llegar a la parte posterior deja esta área desnuda y forma los ligamentos triangulares derecho e izquierdo respectivamente, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente desde una cara, una vista superior, que es la diafragmática, ligamento falciforme, y ven cómo se va separando lo que son las hojas de peritoneo para formar estos ligamentos coronarios que terminan en los ligamentos triangulares. Y esta es el área desnuda que no tiene peritoneo, que se relaciona con la vena cava. Por lo tanto, pues observamos que si nosotros quitáramos lo que es el hígado, esta área en donde no tenemos peritoneo se le considera como el área desnuda, y el resto del peritoneo, pues bueno, estaría envolviendo parte de lo que es la cara interior del riñón, el estómago, el duodeno, ¿sí? Que en su primera porción nada más va a estar cubierto de peritoneo. Si observamos el hígado por su cara inferior, lo que observamos es la cara visceral. Esta cara visceral va a tener un borde anterior y un borde posterior, y se le van a reconocer unas fisuras que van a ser dos fisuras en forma sagital, que es la fisura sagital derecha o portal, y la fisura sagital izquierda o umbilical. En medio de ellas dos se va a encontrar otra fisura, que va a ser la fisura transversal. De esta manera, la cara visceral se va a encontrar una división en forma de una letra H. Aquí vamos a encontrar todo el lóbulo hepático del lado derecho, pero en este se va a encontrar otros dos pequeños lóbulos. El lóbulo que está en la parte anterior en relación con la vesícula se le conoce como lóbulo cuadrado, y el lóbulo que se encuentra en la parte posterior en relación con la vena cava es el lóbulo caudado. Aquí los podemos observar, lóbulo cuadrado con la vesícula biliar y lóbulo caudado con la cava, ¿sí? Vamos a tener impresiones en lo que es el lóbulo derecho, que van a dejar el paso de lo que es el duodeno y también la flexura colónica del lado derecho, y por detrás voy a tener la impresión que deja el riñón con la glándula suprarrenal. En el lóbulo izquierdo tenemos la impresión que deja el estómago, la impresión gástrica. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en estas fisuras? En la fisura sagital del lado derecho, ya decíamos, vamos a encontrar el lecho de la vesícula biliar. Vamos a encontrar una zona desnuda, ya que la vesícula biliar está recubierta de peritoneo, pero en la zona que está adherida al hígado se va a encontrar desnuda. Vamos a encontrar también lo que es la vena cava, en este sitio, y en lo que es la fisura transversa vamos a encontrar los vasos portales, que pues, van a ir acompañados también, recordemos, de la arteria hepática propia y de la vía biliar para formar lo que es la tríada portal. La fisura sagital que se encuentra del lado izquierdo, o fisura umbilical, va a tener la característica que voy a encontrar el ligamento redondo. Recordemos que este ligamento redondo lleva los vestigios de la vena umbilical, y en la etapa embrionaria se tenía aquí un conducto que comunicaba la vena porta con la cava, que se le conocía como el seno venoso de Erancio. Posteriormente, este también se oblitera y queda únicamente como ligamento venoso. Si realizamos un corte de la glándula hepática, vamos a observar el parénquima hepático. Primero tengo lo que es la cápsula fibrosa del hígado y posteriormente se observa el parénquima con algunos de sus vasos portales que ingresaron, así como también ramas de la arteria hepática propia y la salida de los conductos biliares que van a conformar el ilio del hígado. Aquí se va a formar lo que es la tríada portal extrahepática, que como bien sabemos va a estar conformada por la vena porta, por la arteria hepática propia y por los ramos biliares que van a formar el conducto hepático, que van a venir recubiertos en este ligamento que va desde el hígado hasta el duodeno, conocido como ligamento hepatoduodenal, y que se relaciona por detrás por el foramen omental, o también llamado hiato de Winslow. Podemos observar la formación del omento menor, que está conformada por el ligamento gastrohepático y por el ligamento hepatoduodenal. Desde el punto de vista anatómico, el hígado se va a dividir en dos lóbulos, que es el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo, a través del ligamento falciforme, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, tenemos una división segmentaria que va a ser más simétrica, en la cual vamos a dividir por una línea imaginaria que va desde la vesícula biliar hasta lo que es la vena cava, como se le conoce como línea de Cantley. Esta línea de Cantley me está dividiendo entonces en un lóbulo hepático derecho y en un lóbulo hepático del lado izquierdo. A su vez, se va a dividir cada uno de estos lóbulos en segmentos,
y en total vamos a tener 8 segmentos que se le conocen como los segmentos de Koinao. El primer segmento corresponde al lóbulo caudado. Como habíamos mencionado, este se encuentra en relación con la vena cava y si observan, bueno, va a recibir también lo que son ramos de la vena porta, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, así como de la arteria hepática propia, y también va a tener sus propios conductillos biliares que van a drenar tanto al hepático derecho como al conducto hepático del lado izquierdo. El drenaje venoso de este lóbulo va a ser en forma independiente hacia la vena cava. En el lado izquierdo vamos a encontrar los segmentos 2, 3 y 4. Vamos a tener el segmento 2 que se va a encontrar en la región lateral y posterior del lóbulo hepático izquierdo. El segmento 3 es anterior y lateral y el segmento 4 es el segmento medial. Por su parte, el lóbulo hepático del lado derecho se va a dividir en los segmentos 5, 6, 7 y 8. Si observan, prácticamente va siguiendo las manecillas del reloj, ¿sí? Desde lo que es el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vamos a encontrar dos segmentos mediales y dos segmentos laterales. O a su vez podemos decir dos anteriores y dos posteriores. O sea que el 5 es el anteromedial, el 6 es anterolateral, el 7 es posterolateral y el 8 es posteromedial. Esto tiene relevancia clínica, ya que, por ejemplo, si un paciente tiene una lesión hepática y, digamos, recibe un impacto por proyectil de arma de fuego y decimos que se encuentra la lesión en el segmento 8, tenemos que describir que se encuentra en el segmento posteromedial. Si decimos que la lesión fue en el segmento posterolateral del lado izquierdo, sabemos que es en el segmento número 2. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es nuevamente la triada portal extrahepática. Decíamos la vena porta va a ingresar a lo que es el hígado a través del ilio y se va a dividir en una porta hepática derecha y una porta hepática izquierda. Y si se dan cuenta, cada uno de estos se va a dividir en ramas que van a ir a cada segmento. Ya habíamos dicho, del lado derecho va uno hacia el segmento 1, que es el caudado, y después va a mandar ramos hacia lo que es la región anteromedial, al segmento 5, hacia el segmento 6, 7 y 8 respectivamente. Por lo tanto, la vena porta del lado izquierdo también va a mandar uno hacia el segmento 1 y otros segmentos otras ramas se van a dirigir a los segmentos 2, 3 y 4. Lo mismo sucede con las arterias hepáticas. La arteria hepática propia también se va dividiendo de ramos primarios a ramos secundarios y va siguiendo prácticamente el mismo trayecto que tiene la vena porta. Y a su vez, el drenaje biliar, que viene al contrario, desde lo que es el parénquima a través de los hepatocitos, va a formar conductillos biliares que se van a ir relacionando, desembocando entre ellos hasta formar un conducto hepático en el lado derecho que se va a unir al conducto hepático izquierdo y que también recibe del primer segmento para formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común, cuando encuentra al conducto de la vesícula, que es el conducto cístico, va a formar ya el conducto colédoco. A su vez, si observan, se van a encontrar tres venas, que son las venas hepáticas. Estas venas hepáticas se van a encontrar entre los diversos segmentos. Por ejemplo, entre los segmentos mediales y laterales se va a encontrar lo que es la vena hepática derecha. Entre los segmentos medial y laterales del lado izquierdo se va a encontrar la vena hepática izquierda y entre los segmentos mediales derechos e izquierdos se encuentra la vena hepática intermedia. Estas tres venas hepáticas van a drenar directamente desembocando en la vena cava inferior antes de que rebase el diafragma por el hiato de la cava y desemboque en la aurícula del lado derecho. De esta manera, el sistema portal trae lo que es sangre rica en nutrientes, aunque baja en oxígeno. Decíamos que va a aportar el 80% del volumen de la sangre que necesita el hígado, aunque solamente el 20% de oxígeno. Entonces, todos los nutrientes que viajan a través de la vena porta van a llegar al interior del hígado, se van a metabolizar y ahora sí el desecho venoso va a ir a través de estas venas hepáticas para desembocar en la vena cava y regresar a la circulación sistémica. La arteria hepática, por su lado, decíamos, es una arteria, si ustedes observan, el calibre es más pequeño, solamente le va a proporcionar el 20% del volumen que necesita el hígado, pero el 80% de la oxigenación. Y el drenaje biliar, pues bueno, ya mencionamos, se va a conformar por los conductos hepáticos derecho e izquierdo para formar el conducto hepático que una vez que se une con el cístico forma el colédoco y termina en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila duodenal, también llamada ampolla de Vater. Tenemos nuevamente la segmentación hepática.
Entonces aquí tengo, si observan, lo que es la división de los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo en forma anatómica a través del ligamento falciforme. Por lo tanto, esta división no es totalmente simétrica. Es por eso que nosotros utilizamos esta línea que va desde la vesícula biliar a la cava, que es la línea de Cantley. Entonces, de esta manera tengo los segmentos que se encuentran en el lóbulo izquierdo, van a ser el 2, 3 y 4, porque ya sabemos que el 1 se encuentra en la cara visceral y es en relación con el lóbulo caudado. Y vamos a encontrar en el lado derecho los segmentos 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? La cara visceral, así los vamos a observar. El 1 en relación con la vena cava. Aquí vamos a observar en el lado izquierdo el 2, el 3 y parte de lo que es el 4. Y después observamos 5, 6, 7 y el 8 no lo veríamos porque está en la parte medial de la cara diafragmática. Pero en esta vista sí lo veríamos. Aquí tengo lo que es el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como decíamos anteriormente, van en dirección a las manecillas del reloj. En esta imagen vamos a observar la constitución del parénquima hepático. Vamos a tener lo que son los hepatocitos, que son la unidad funcional del hígado. Estos tienen forma de un hexágono y en el centro se va a encontrar una vena que es la vena central. Aquí la observamos ampliada, que va a recibir drenaje directamente de alguna de las ramas que viene de la vena porta. De esta manera, la sangre que viene de la vena porta va a pasar a través de lo que es el parénquima hepático para ayudar a lo que es el metabolismo y se va a drenar hacia la vena central, que va terminando en las venas hepáticas que van a drenar a la vena cava. Viene siempre acompañado en la periferia de lo que es la triada portal, que es una arteria hepática, y un de los ramos que se van a ir formando del conducto biliar. A su vez, estos ramos del conducto biliar también van a ir formando lo que son el árbol biliar. En el lado derecho sabemos que van a conformar lo que es el conducto hepático derecho y en el lado izquierdo el conducto hepático izquierdo, que como sabemos forman el conducto hepático común, que al unirse con el conducto cístico forma el conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal, donde también se desemboca el conducto principal del páncreas. Observamos que el hígado va a tener unas células llamadas células de Kupffer. Estas se van a encargar principalmente de funciones de macrófagos. Se van a ir fagocitando algunos eritrocitos que también estén dañados y también en el aspecto del etilismo, esta célula de Kupffer es la que tiene que ver con la formación de fibrosis en la cirrosis. El drenaje linfático que tiene el hepatocito va a estar dado a través de lo que son los linfáticos superficiales y profundos. Estos linfáticos sobre todo los profundos, van a ir acompañando a lo que es la triada portal y de esta manera pues bueno, van a ir drenando a través de unos espacios que se conocen como espacios de Dis. Estos espacios de Dis van a ir drenando todo lo que es la linfa y lo va a ir dirigiendo también hacia lo que son los vasos venosos. Por lo tanto, el drenaje linfático del hígado va a ser superficial y profundo. El superficial, y sobre todo lo que es la parte anterior, o sea, hacia el borde anterior, va a drenar directamente hacia lo que es el ilio hepático, por medio de lo que son los nódulos linfáticos hepáticos, y estos ya sabemos se van a dirigir hacia los nódulos celíacos y de ahí hacia la cisterna del quilo. Aquí tenemos cómo se encuentran los nódulos linfáticos hepáticos que se encuentran a nivel de lo que es la triada portal extrahepática. Todos estos nódulos linfáticos que vienen prácticamente de la porción superficial y profunda van a seguir en la parte anterior hacia estos nódulos del ilio y de aquí por lo que es las arterias hepáticas van a llegar a los nódulos que se encuentran alrededor del tronco celíaco y van a formar ahora lo que son los nódulos celíacos y estos desembocan en la cisterna del quilo. En la región posterior del hígado, el drenaje linfático se va a dirigir principalmente por las venas hepáticas hacia la vena cava. Entonces van a formar aquí unos nódulos que van a estar alrededor de la cava y debajo del diafragma, que van a ser los nódulos frénicos. Estos nódulos frénicos se van a drenar por el orificio de la cava hacia los nódulos mediastínicos. Entonces, en resumen, el drenaje linfático de la parte anterior, tanto superficial como profundo, sale hacia el ilio hepático y de ahí hacia los nódulos celíacos y en la parte posterior hacia los nódulos frénicos que se van a ir por la vena cava hacia los nódulos mediastínicos. En resumen, el tronco celíaco se va a encargar de la irrigación del hígado a través de la arteria hepática común, que
Como sabemos, se divide en gastroduodenal y hepática propia, siendo esta la que se divide en hepática derecha y hepática izquierda para ingresar a través del hilio hepático. Cada una de estas arterias se va subdividiendo y va acompañado de una rama de la vena porta y de una rama también del canal biliar, formando la tríada portal. Recordemos que la arteria hepática va a aportar el 20% del flujo sanguíneo, pero el 80% de la oxigenación. La vena porta, a su vez, se va a formar de la esplénica y la mesentérica superior, y esta también ingresa a través del hilio y se divide en una porta derecha y una porta izquierda, y se va ramificando acompañado de las ramas de la arteria hepática, para terminar a nivel de los hepatocitos y drenar su flujo hacia las venas centrales, que sabemos van a conformar tres grandes venas, que son las venas hepáticas: la vena hepática derecha, la vena hepática intermedia y la vena hepática izquierda, que van a desembocar en la vena cava inferior. A su vez, la vía biliar, recordemos, va a formar los conductillos biliares y van a desembocar en un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo que forma el conducto hepático común, que a su vez, al unirse al conducto cístico, van a formar el conducto biliar común o conducto colédoco. De esta manera, la vena porta va a tener algunas tributarias. Recordemos que en el caso de un paciente que tiene cirrosis, el hígado se va a tornar fibroso, duro, de tal manera que el flujo de la vena porta va a aumentar la presión y no va a pasar en forma libre. Por lo tanto, va a abrir algunas otras vías y la sangre se puede derivar hacia la región umbilical a través de la vena umbilical obliterada para pasar a través de lo que son las venas periumbilicales, que por medio de las venas epigástricas puede alcanzar directamente la vena ilíaca externa y de esta manera regresar la sangre a través de lo que es la cava. Por otro lado, también se puede dirigir el flujo hacia lo que es la región gástrica y hacia la región esofágica, formando varices en este sitio, que sabemos que por la presión portal elevada pueden llegar a condicionar sangrados de tubo digestivo alto. También por medio de las mesentéricas se puede ir hacia la región del colon o hacia la región del recto. De esta manera, el paciente cirrótico podría llegar a presentar venas hemorroidales, y de esta manera se regresa la sangre hacia lo que es la circulación sistémica por medio de lo que es la vena ilíaca interna, pasa a la vena ilíaca común, llega a la cava y de ahí llega directamente ya hacia el corazón. Sabemos que la epigástrica también puede mandar por la toracoepigástrica hacia la axilar. De esta manera se puede formar una red venosa colateral de medusa en la pared abdominal. La inervación que tenemos del hígado va a tener también fibras viscerales aferentes, en las cuales la distensión de la cápsula fibrosa o cápsula de Gleason puede generar dolor. Este va a viajar a través de lo que son las vías viscerales aferentes, que van siguiendo lo que son la arteria hepática para llegar al tronco celíaco y encontrar en este sitio lo que es el ganglio celíaco. Por medio de los nervios esplácnicos alcanza el tronco simpático, pasa por los ramos comunicantes hacia la raíz nerviosa e ingresa a la médula espinal por el asta posterior. La inervación simpática va a provenir también de los nervios esplácnicos, sobre todo los esplácnicos mayor y menor, que son de los segmentos de las astas intermedias laterales de T5 hasta T10. Recordemos que salen por el asta anterior, pasa también por los ramos comunicantes hacia lo que es el tronco simpático y alcanza estos nervios esplácnicos. Estos llegan aquí a lo que es el ganglio celíaco, que es el ganglio prevertebral, y de ahí, otra vez por medio de la circulación, van a alcanzar a la arteria hepática, se van a ir rodeándola y van a ingresar al hígado y le van a dar inervación simpática. La inervación simpática va a tratar de obtener energía a través del hígado, entonces va a metabolizar lo que es la glucosa. Por otro lado, el parasimpático sabemos que es a través del vago. El vago, con su tronco vagal posterior, que es el derecho, va a mandar un nervio, que es el nervio criminal de Grassi, hacia lo que es este mismo ganglio celíaco. O sea que en este ganglio celíaco recibe fibras tanto simpáticas, que habíamos dicho de los esplácnicos, como fibras que vienen directamente del parasimpático, que es el vago. Entonces ya todas estas ramas que vienen acompañando a la arteria hepática, tanto común como propia, bien son ramas mixtas, traen tanto fibras simpáticas como parasimpáticas. ¿Qué es lo que hace el parasimpático en el hígado? Se va a encargar del anabolismo, o sea, va a almacenar glucosa y glucógeno. El drenaje linfático, habíamos mencionado, en el hígado va a drenar en la parte anterior, tiene un drenaje linfático superficial y profundo que va a ir hacia los ganglios que se encuentran en la región del ilio, que son los ganglios hepáticos, que junto con los ganglios que vienen de la vesícula, que son los ganglios císticos,
van a drenar la linfa hacia a través de lo que son los ganglios o nódulos que se encuentran alrededor del tronco celíaco. Son los nódulos celíacos y de esta manera pues bueno, van a pasar directamente hacia la cisterna del quilo para de ahí pasar hacia el conducto torácico. La vesícula biliar va a ser una bolsita que se va a encontrar en la cara visceral del hígado, ¿sí? Va a almacenar lo que es la bilis. La bilis se produce en el hígado, en los hepatocitos, y va a drenarse a través de los conductos biliares, y al ir desembocando o vaciándose hacia lo que es el conducto colédoco, va a llegar a la segunda porción del duodeno, en donde un esfínter se va a encargar de estar cerrado y evitar que esa bilis pase. Por lo tanto, se va a comenzar a almacenar y por rebosamiento esta va a ingresar al interior de la vesícula biliar para que se pueda concentrar, y de esta manera, cuando nosotros consumimos grasas, los alimentos grasosos pasan por aquí por el intestino y se van a liberar un par de hormonas que van a ser la colecistoquinina y pancreosimina. Esta colecistoquinina hace que se contraiga la vesícula biliar, se va vaciando, se abre el esfínter de Oddi y pasa la bilis a través del duodeno para ayudar al metabolismo de las grasas. Pero ¿cómo vamos a encontrar anatómicamente a la vesícula biliar? La vesícula biliar, mencionamos, es una bolsita. Va a tener unas dimensiones aproximadas de 7 a 10 centímetros de longitud por 3 a 4 centímetros de ancho. Va a encontrarse en la cara visceral del hígado, va a estar recubierta parcialmente de peritoneo por su serosa, tiene una capa muscular y tiene una mucosa. En el interior se va a encontrar la bilis, la cual se va a ir concentrando. Se le van a reconocer un fondo, un cuerpo y un cuello, y en el cuello tiene una bolsita que se le conoce como la bolsa de Harman. Si observan en esta imagen, se ve aquí una especie de tabicación que se le conoce como engorro frigio, que precisamente va a formar una valvulita hacia la salida del conducto de la vesícula, que es el conducto cístico. Esa valvulita se les conoce como válvulas de Heister. De esta manera, la bilis puede entrar, se puede almacenar y después ya por descarga hormonal, como habíamos platicado, va a vaciarse hacia lo que es la vía biliar. Por lo tanto, ¿cómo va a estar conformada la vía biliar? La vía biliar, ya dijimos, el conducto hepático derecho se une al conducto hepático izquierdo y forma el conducto hepático común, que mide 3 a 4 centímetros de longitud, va acompañado por detrás por la vena porta y hacia la izquierda por la arteria hepática propia. Al unirse este conducto hepático común con el conducto cístico, va a conformar el conducto colédoco. El conducto colédoco tiene 4 porciones. Una porción supraduodenal, que va por encima del duodeno, una retroduodenal, que va por detrás, una intrapancreática, que va por dentro de lo que es la cabeza del páncreas, y una intramural, que entra en la pared de la segunda porción del duodeno, en donde va a desembocar en lo que ya conocemos como la papila mayor o ámpula de Vater, acompañado de lo que es el conducto pancreático principal, ¿sí? En este sitio, como observamos en esta imagen, tanto lo que es el conducto colédoco como el conducto pancreático principal de Wirsung va a tener una musculatura en forma de esfínter. De hecho, tenemos un esfínter común que abraza al colédoco y al conducto de Wirsung, y otro independiente para cada uno de estos conductos, el colédoco y el Wirsung respectivamente. Este complejo de músculos que están abrazando, que normalmente son uno más distal y otro proximal en ambos conductos, se le conoce como el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi va a aumentar su tono, su fuerza, cuando viene descendiendo la bilis, y decíamos que al estar cerrado, la bilis por rebosamiento se va a regresar y va a entrar al interior de la vesícula para almacenarse y concentrarse. Cuando consumimos grasas, la colecistoquinina hace la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi para que pase la bilis a través de la ámpula de Vater y ayude a lo que es la digestión de las grasas. En endoscopia vamos a observar los pliegues duodenales, los pliegues de Kerckring, y la papila se va a observar como si fuera una letra T invertida. Recordemos que hay un conducto accesorio de Santorini que puede desembocar arriba en una papila secundaria. Entonces, ¿qué características va a tener la vesícula biliar? Decíamos un fondo, un cuerpo, la bolsa de Harman, el cuello, y este es el conducto cístico, ¿sí? La vesícula biliar va, decíamos, a almacenar aproximadamente 50 mililitros de bilis, y pues bueno, va a tener una irrigación a través de una única arteria, que es la arteria cística. ¿De dónde viene esta arteria cística? De la arteria hepática propia, que se divide en hepática derecha y hepática izquierda. La hepática derecha
es la que va a formar la arteria cística. Esta arteria cística viene, se divide en una rama anterior y una posterior para darle irrigación a la vesícula biliar. ¿Dónde vamos a encontrar anatómicamente esta arteria cística? En un triángulo conocido como triángulo de Calot, otro triangulito. ¿Cuáles son los límites de este triángulo de Calot? Es el conducto cístico de la vesícula, el conducto hepático común y el borde del hígado. Entonces, estos son los tres límites: conducto cístico, conducto hepático y borde del hígado. Entonces, ahí voy a encontrar a la arteria cística y se le conoce como triángulo de Calot, ¿sí? O triángulo hepatocisto. Y entonces vamos a encontrar también algunas ramitas venosas que van a pasar directamente de la vesícula hacia lo que es el parénquima hepático, al igual que puede haber canalículos biliares pequeñitos que van de la vesícula al hígado y se le conoce como canalículos de Luschka, ¿sí? Normalmente no hay una vena que drene directamente de la vesícula. En algunos libros mencionan una gran vena cística que va a ir a desembocar hacia lo que es la vena porta. Regularmente son varias venitas que se encuentran en el lecho de la vesícula biliar. Aquí tenemos nuevamente la vesícula biliar. Observamos cómo se encuentra la arteria hepática derecha, que va a formar la arteria cística, que es la que se va a encargar de la irrigación. En este caso, si menciona aquí una venita cística anterior, pues decíamos, normalmente son todas estas venitas las que se van a encargar del drenaje venoso, van a estar absorbiendo incluso líquido, de tal manera que la bilis se va concentrando cada vez más, ¿sí? Aquí tenemos el triángulo de Calot, que dijimos que es entre el cístico, el hepático y el borde del hígado, donde encontramos regularmente la arteria cística, ¿sí? En una cirugía tenemos que disecar este triángulo de Calot, aquí se ven los límites, ¿sí? De tal manera que podamos encontrar esta arteria cística y la podamos ligar, ¿sí? Tenemos triángulo cisto-hepático o triángulo de Calot. A su vez, en esta imagen podemos observar la inervación, que es parecida en el hígado. Tenemos fibras viscerales aferentes que van a viajar a través de lo que son los plexos periarteriales, que van acompañando a la arteria hepática y van a llegar al plexo celíaco. Y de esta manera, dijimos, van a alcanzar el tronco simpático y los nervios raquídeos que van a llegar por las astas posteriores. Entonces, normalmente el dolor visceral es un dolor que va a estar mal localizado y se va a manifestar en el epigastrio. Cuando la vesícula se inflama, nosotros hacemos una maniobra que se llama maniobra de Murphy o signo de Murphy, en el cual vamos a palpar en lo que es la región subcostal, en la línea medio clavicular derecha, y le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente. Esto va a hacer que el diafragma descienda al hígado y que se ponga en contacto el peritoneo visceral que está inflamado de la vesícula con el peritoneo parietal que estamos tocando, y de esta manera desencadena dolor y el paciente en ese momento interrumpe la inspiración. Se le pedimos al paciente que inspire profundamente y cuando causa dolor se corta esa inspiración y esto se conoce como signo de Murphy, ¿sí? Y pues bueno, también tiene sus fibras viscerales, sus fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas vienen igual directamente de lo que son los esplácnicos, al igual que en el hígado, y bueno, se van a dirigir hacia lo que es el hígado para la vesícula biliar, para entonces generar vasoconstricción y disminuir su metabolismo, sus secreciones. Y las fibras parasimpáticas procedentes del vago, vamos a tener una rama, que es la rama hepática, que va a mandar también una rama hacia la vesícula, y esta se va a encargar principalmente de lo que es vasodilatación y el aumento en la secreción. Recordemos nuevamente que la vesícula tiene injerencia hormonal y que a través de lo que es la colecistoquinina es como se va a drenar su bilis. Continuando, vamos a encontrar en la región posterior del abdomen, en el retroperitoneo, a nivel de lo que son las vértebras L1 y L2, al páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta, tiene secreción endocrina por medio de lo que es las células de Langerhans, los islotes de Langerhans, para producir lo que son las células beta la insulina y en las células alfa el glucagón, y tiene también una secreción exócrina a través de los acinos pancreáticos para liberar lo que es el jugo pancreático y contribuir en lo que es la digestión. Entonces, el páncreas se va a encontrar localizado, decíamos, en el retroperitoneo, entre el L1 y L2, va a tener forma de un martillo alargado que se va a dirigir de la derecha hacia la izquierda y de caudal acefálico.
va a tener una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. La cabeza se va a relacionar ampliamente con lo que es la curvatura del duodeno, decíamos como si fuera un rim sujetando a una llanta. Va a tener una porción baja que se le conoce como el proceso uncinado del páncreas, y el coledoco lo va a atravesar por su región posterior. A veces el coledoco pasa libre y pasa detrás de la cabeza del páncreas. Esta cabeza también se va a relacionar ampliamente con el riñón del lado derecho, con la glándula suprarrenal, se va a relacionar por detrás con la vena cava, y lateralmente vamos a tener la llegada de lo que es la vía biliar hacia lo que es la ámpula de Vater, medialmente el cruce de lo que son los vasos mesentéricos ya a nivel de lo que es el cuello. El cuello entonces va a medir de entre 1.5 a 2 centímetros, por detrás van a pasar los vasos mesentéricos y se va a continuar con lo que es el cuerpo, que se va a relacionar por encima con la arteria esplénica, por debajo se va a encontrar lo que es el uretero y la flexura duodeno-yeyunal, y por detrás el riñón del lado izquierdo con la glándula suprarrenal. La cola del páncreas ya es más libre, va a estar rodeada ya de peritoneo y se va a relacionar con el ligamento pancreático esplénico, porque ahí se va a encontrar también el vaso. En esta imagen observamos cómo es el acino pancreático para lo que es la liberación de enzimas gástricas, enzimas pancreáticas, que sabemos vienen inactivas en forma de zimógenos. Y aquí tenemos, la desembocadura de la ámpula de Vater. Entonces, el páncreas va a tener dos conductos. Conducto principal que va a venir drenando todo lo que es hacia la ámpula de Vater y se le conoce como conducto principal de Wirsum o conducto pancreático principal. Y tiene un conducto accesorio que es el conducto accesorio del páncreas, o también llamado conducto de Santorini, que va a drenar hacia la papila menor. Entonces, de esta manera también el esfínter de Oddi, que también tiene fibras, decíamos, donde se juntan los dos conductos y fibras independientes en el conducto pancreático, va a contribuir también a regular la salida de las secreciones pancreáticas. A veces hay pacientes en los cuales forman piedritas en la vesícula, y estas piedritas se escapan de la vesícula y se vienen por toda la vía biliar y se atoran aquí, en la ámpula de Vater. Al atorarse allí, va a ocasionar una obstrucción de la vía biliar, el paciente va a comenzar con ictericia, pero se cree también que puede haber reflujo de lo que es esta bilis hacia lo que es el conducto pancreático y puede activar las enzimas pancreáticas en el interior del páncreas. ¿Qué va a suceder? Le va a dar una pancreatitis al paciente, que es de origen biliar, que es la más frecuente. Que lo que tenemos que hacer es esperar a que esta piedra salga, se expulse directamente de la ámpula de Vater, lo cual ocurre en el 70 a 75% de los casos en los primeros 3 días. Si esto no ocurre, entonces hay que introducir un endoscopio, hay que hacer un corte del esfínter, o sea, una esfinterotomía, y extraer directamente esa piedrita. Ese estudio se conoce como colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o mejor conocida como CEPRE por sus iniciales. La irrigación que tiene el páncreas es una irrigación muy rica. La cabeza del páncreas, ya habíamos mencionado, va a recibir irrigación por las arterias pancreático-duodenales. Recordemos nuevamente que la arteria hepática se divide en hepática propia y la gastroduodenal. Entonces, esta gastroduodenal pasa por detrás de la primera porción del duodeno, va a mandar hacia el estómago la gastromental derecha, y a nivel de la cabeza del páncreas va a formar las arterias pancreático-duodenales superiores. Ya los habíamos mencionado cuando vimos duodeno. Entonces, estas arterias pancreático-duodenales superiores, hay una anterior y otra posterior, y vienen directamente de la arteria gastroduodenal. Recordemos que la arteria mesentérica pasa por enfrente de la tercera porción del duodeno y va a formar las arterias pancreático-duodenales inferiores, bien anterior y posterior. Por lo tanto, la cabeza del páncreas, al igual que el duodeno, está irrigado por las arterias pancreático-duodenales superiores, anterior y posterior, y las pancreático-duodenales inferiores, anterior y posterior respectivamente. Las superiores vienen de la gastroduodenal y las inferiores vienen de la mesentérica superior. De la arteria esplénica vamos a recibir ramitas que van a ir hacia lo que es el vaso, pero en su trayecto se va a conformar una arteria que va prácticamente a pasar a través de lo que es el cuello del páncreas, que va a ser la arteria pancreático dorsal. Esta arteria pancreático dorsal normalmente se divide en la parte baja y va a estar formando una arteria pancreática inferior, ¿sí? Esta arteria pancreática inferior manda ramitos a las pancreático duodenales,
que son prácticamente lo que son ramos comunicantes o anastomóticos. Por lo tanto, tenemos esta pancreático dorsal, la comunicante, y tenemos también la inferior. Podemos encontrar aquí otra pequeña arteria que se le conoce como la arteria pancreática mayor, que también va a comunicar entre la pancreática inferior y la esplénica. Y finalmente la arteria que queda en la colita, pues es la arteria de la cola del páncreas. Entonces, nuevamente vemos tronco celíaco, forma la arteria esplénica. Esta arteria esplénica va a mandar lo que es la arteria dorsal del páncreas. Esta a su vez va a mandar un ramo comunicante hacia las pancreático-duodenales y la arteria pancreática inferior. En su trayecto también podemos encontrar esta que es la arteria pancreática mayor y la arteria de la cola del páncreas. Por lo tanto, el páncreas recibe una irrigación bastante rica. Aquí observamos en su cara posterior, ¿sí? Tenemos lo que son las pancreático-duodenales. Entonces vemos aquí el tronco celíaco, tenemos la arteria hepática común que forma la gastroduodenal, y de la gastroduodenal surgen las pancreático-duodenales superiores, anterior y posterior. Y de la mesentérica superior, que cuando cruza por la tercera porción del duodeno y se mete detrás del cuello del páncreas, me va a formar la pancreático-duodenal inferiores, tanto posterior como anterior. Aquí tengo lo que es la arteria pancreática inferior, ¿sí? Aquí tengo lo que es la esplénica, que sale directo del tronco celíaco, y entonces esta viene siendo lo que es la arteria pancreática mayor, y aquí tengo la arteria pancreática dorsal, y este es el ramo comunicante. Si lo vemos recorriendo lo que es el duodeno hacia lo que es la izquierda, cuando nosotros despegamos el duodeno, le conocemos como maniobra de Kocher, podemos observar la cara posterior del duodeno y podemos observar también la parte posterior de la cabeza del páncreas. Entonces vemos cómo viene la vía biliar y alcanzamos a ver que no siempre está metido en la cabeza del páncreas, puede recorrer posterior, ya después se mete una pequeña porción intrapancreática y termina en la segunda porción del duodeno. Y aquí alcanzamos a ver la arteria gastroduodenal, cómo manda los ramos pancreático-duodenales superiores, y aquí alcanzamos a ver la arteria mesentérica superior, que también manda los ramos pancreático-duodenales inferiores, vamos en la región posterior. Por lo tanto, vemos que también el páncreas va a tener un drenaje venoso rico. Las venas que se van a formar son las venas pancreático-duodenales. Las venas pancreático-duodenales superiores normalmente van a venir hacia lo que es la región de la mesentérica a través de la gastromental derecha, y las pancreático-duodenales inferiores drenan directamente hacia esta mesentérica superior. De esta manera la mesentérica superior va a llevar la sangre junto con la esplénica hacia el sistema porta, pero estas son las anteriores, o sea, pancreático-duodenal superior anterior y la pancreático-duodenal anterior inferior. Entonces vienen de la gastromental y hacia la mesentérica superior. Si observamos, pues bueno, quitando lo que es páncreas para ver cómo está la región posterior, también veríamos que van directamente hacia la porta. Y aquí se ve entonces la gastromental del lado derecho y abajo la mesentérica, ¿sí? Por arriba puede drenarse directamente hacia la porta, o a veces lo hace hacia la gástrica derecha, también llamada vena pilórica. Ya habíamos visto esta imagen, entonces mencionábamos que el drenaje linfático que se tiene en el páncreas va a estar a través de los nódulos pancreático-duodenales, que pueden drenar hacia los nódulos que se encuentran a nivel del píloro. También se van a dirigir hacia lo que son los nódulos celíacos. En la parte baja pueden alcanzar los nódulos mesentéricos superiores. En coordinación, pues prácticamente estos nódulos, tanto celíacos como mesentéricos superiores, van a alcanzar el lado derecho, donde se va a encontrar lo que es la cisterna del quilo, y de ahí es el inicio hacia lo que es el conducto torácico. En lo que es cuerpo y cola del páncreas vamos a tener estos nódulos, que son los nódulos pancreático-esplénicos o esplenopancreáticos, que se van a dirigir el drenaje desde lo que es el vaso hacia la cola del páncreas y van a seguir el trayecto de la vena esplénica para alcanzar los nódulos celíacos y de ahí pasar a lo que es el conducto torácico a través de la cisterna del quilo. La inervación del páncreas depende también de lo que son los nervios esplácnicos, mayores y menores. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos los nervios esplácnicos, van a llegar, ya decíamos, a lo que es el plexo celíaco y hacia el plexo mesentérico, y van a mandar inervación simpática a lo que es el cuerpo y cola del páncreas.
Vamos a tener lo que es la inervación simpática a través de lo que es este tronco simpático por medio de estos ganglios, estos nervios esplánicos mayores y menores. Y la inervación parasimpática sigue siendo el vago. Entonces, desde tu tronco posterior vamos a tener, decíamos, que va a ser el nervio criminal de Gracie, que llega a lo que es el ganglio celíaco, y de esta manera, decíamos, se combinan ya las fibras simpáticas de los esplácnicos con las fibras parasimpáticas del vago, y a través de la circulación que llega hacia lo que es el páncreas, pues van a llegar todos estos nervios formando plexos para la inervación parasimpática. Igualmente, la inervación parasimpática se va a encargar de aumentar las secreciones, va a tener vasodilatación y va a contribuir a la digestión, pero ya mencionamos, también es una glándula de origen endocrino, entonces la producción de lo que es la insulina y el glucagón tiene que ver por hormonas. De esta manera concluimos los